¿Ya? Muy buenos días, dándoles los buenos días a todos los que nos siguen por este medio de Ministerio de Adoración al Señor, por esta señal de TV del Lago de Pátzcuaro, Michoacán, encuentro informativo. Les damos los buenos días, saludándolos en el nombre de Jesús y dándole gracias a Dios por este día que nos permite hoy estar aquí de pie, con vida, y pues toda la gloria y la exaltación y la adoración sea para nuestro Señor Jesucristo, porque si no fuera por Él, la vida que hoy tenemos no nos permitiría hoy estar aquí de pie para bendecir su nombre y hablar su palabra de Dios como Él quiere y como es necesario hablar la palabra de Dios. Pues hoy quiero, y no es que yo quiera, sino es que es una palabra que Dios le pone a sus seguidores de Cristo, y que pues tenemos nosotros de alguna forma que hablar esa palabra que Dios nos pone en nuestro corazón, porque son cosas que necesitamos nosotros llevar a cabo. ¿Por qué? Porque nuestra lucha en esta tierra ya no es una lucha humana, sino más bien es una lucha muy espiritual que nos obliga a hacer aquellas cosas para Dios, aunque nuestra carne, nuestro cuerpo muchas veces se nieguen y se rebelen contra nosotros mismos, pero sabemos que las luchas están en nosotros mismos, y así es que si no tenemos ese espíritu que nos da esa fuerza, pues nomás no podríamos hacer nada, absolutamente nada, porque pues hoy aquí estamos en medio de un ruido de máquinas de los que trozan el pasto y todo eso, y pues de muchas formas pues interrumpe la palabra, y muchas veces no alcanzamos a analizar bien lo que decimos, pero le pedimos a Dios de su ayuda y de su Espíritu Santo para que todo, primeramente Dios, salga como Dios quiere. Y esta canción que hoy les quiero cantar va a hablar algo sobre lo que quiero hablar hoy. ¿Cuánta necesidad tenemos de tener una relación con Dios? ¿Y cuánta necesidad tenemos de que Dios nos escuche y de que Dios se agrade de lo que hacemos con fe para Él? Porque muchas veces nosotros solamente, vamos a hablar de algo que hoy en el mundo está aconteciendo, y que pues es necesario hablar. Y dice esta canción: necesitaba mi encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres, tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez.
Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Pues nuestra intención es querer vivir para servirle a Dios y para seguir sus mandamientos y su palabra, pero más que todo vivir para Cristo, vivir para agradarle, pues no en nuestras fuerzas, porque como humanos pues ya saben que muchas cosas se interponen. Por ejemplo, pues hoy el ruido, hoy el movimiento que hay en esta plaza, pero aún así Dios es un ser espiritual que no oye con los oídos, sino que oye con el corazón. Y nosotros también de igual manera le hablamos con el corazón, como hablando con Dios, no con el hombre, porque el hombre está bien distraído en sus cosas, está lleno de ruidos, está lleno de muchas cosas que el mismo hombre se pone para poner su mirada en todo menos en Dios. Entonces así es pues esta lucha espiritual muchas veces es muy pesada, nos agobia, nos deprime, nos hace caer en desánimo, pero allí está el espíritu que es más fuerte que la carne. Entonces, ¿a quién debemos atenernos? Pues al espíritu. Ahora sí que haya gente, haya ruido o no haya, de todas maneras tenemos que hablar la palabra de Dios, porque es muy necesario hablar la palabra de Dios y necesitamos tener un encuentro con Dios que nos haga despertar ese espíritu que hay en nosotros, porque muchas veces ese espíritu está dormido. Entonces, cuando ese espíritu está dormido, pues nuestra carne se le da por la apatía, le da por la pereza, le da por todo, menos por preocuparse por la palabra, porque como sabemos que la carne clama al mundo y nuestro espíritu clama a Dios, y es por eso que pues en esas condiciones pues es difícil, porque es una lucha interna con nosotros mismos, entre la carne y el espíritu. Pero hoy estamos aquí con gusto, a pesar de todo, estamos con gusto para ahora sí que para agradar a Dios, porque tenemos que ser obedientes a su palabra, de predicar su palabra en tiempo, en destiempo y en todo lugar. No importa las condiciones del lugar, porque muchas veces el lugar no es propicio para hablar la palabra de Dios, pero si Dios así le place, nosotros como humanos, ¿qué podemos hacer? ¿Decir no? Pues yo bien puedo decir no, ¿verdad? Pero no puede ser, no soy yo quien debe mandar mi carne, sino es el Espíritu quien va a mandar a mi carne a hacer lo que a Dios le agrada y no lo que a mí me guste, porque pues por ejemplo a mí pues ciertas cosas no me gustan, pero pues si Dios me pone a hacerlas, pues ni modo las tengo que hacer de alguna manera. Y hoy vamos a leer una palabra muy importante que es necesario que la reflexionemos y que ahorita se las voy a leer textualmente, que dice así esta palabra en Génesis 3, 19 al 9.
que habla de esas vestiduras. Y hoy podemos ver que el ser humano se llena de vestiduras, se pone las vestiduras que le placen, que le atraen, que le convienen a sus propios intereses o a su propio gusto. O sea que hay mucha infinidad de vestiduras que el hombre se pone hoy día. Pero la palabra de Dios dice que la mejor vestidura que podemos ponernos para estar bien con Dios es la vestidura de la justicia y de la santidad. Esta vestidura no se refiere a la ropa física, sino a una condición espiritual que nos permite estar en la presencia de Dios y tener una relación con Él. La justicia de Dios se refiere a su carácter santo y justo, que es la norma para nuestra vida. Cuando nos vestimos con la justicia de Dios, estamos reflejando su carácter en nuestras vidas y viviendo de acuerdo con sus mandamientos. La santidad se refiere a la separación del pecado y la dedicación a Dios. Cuando nos vestimos con la santidad, estamos demostrando nuestro compromiso con Dios y nuestro deseo de vivir de acuerdo con su voluntad. La vestidura de la justicia y la santidad se obtiene a través de la fe en Jesucristo y la aceptación de su sacrificio en la cruz. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a Dios, Él nos viste con la vestidura de la justicia y de la santidad, haciéndonos dignos de estar en su presencia. Y pues, recordando en Génesis que dice la palabra de Dios: "3:7 nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares para cubrir esa desnudez de desobediencia". Entonces esta vestidura que se pusieron fue una vestidura a su entero capricho, a su entero gusto. Una vestidura hecha por ellos mismos. Una vestidura que en sí, pues se puede decir que no les tapaba nada. Pero se puede decir que es una vestidura de desobediencia a Dios. Porque Dios les había dicho que no comieran de aquel fruto y sin embargo desobedecieron. Así que, ¿qué quiere decir? Que se estaban vistiendo con una vestidura de desobediencia, como hoy día vemos que hay mucha clase de vestiduras que el hombre se pone y que todos de alguna manera nos hemos puesto esas vestiduras. Y pues las vestiduras de hoy día podemos decir con certeza que no nos acercan a Dios o que nos separan de Dios. Ninguna vestidura, por muy especial que nos pongamos, por nuestra cuenta o por nuestras fuerzas, no nos acercarán a Dios, porque Dios no ve nuestras vestiduras, sino nuestras acciones y nuestra obediencia, basadas en la fe y guiados por el Espíritu de Dios en nuestro corazón, por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Hoy día, y como siempre, el hombre se viste según su agrado y según sus intenciones de estar o ir hacia un lugar determinado por él mismo. Las vestiduras que usa son vestiduras humanas y terrenales, como vestiduras de religiosidad, de egoísmo, de avaricia, de poder, de ambición, de vanagloria, de ser diferentes a los demás, vestiduras que los demás se puedan poner,
vestiduras de egoísmo, vestiduras de falta de perdón, vestiduras de falta de amor, vestiduras de misericordia, vestiduras de egoísmo, vestiduras de orgullo, vestiduras de no perdonar, vestiduras de resentimientos. En fin, el hombre se viste de toda esa clase de vestiduras. ¿Y qué pasa? Que Dios no nos quiere con esa clase de vestiduras. Dios nos quiere vestir según su voluntad y según sus propósitos, pero no es una vestidura que nosotros nos vamos a hacer por nuestra cuenta. Yo, por ejemplo, puedo decir que yo me he puesto una vestidura a mi agrado, una vestidura de religiosidad o de cristiano, pero no es una vestidura, yo estoy seguro que no es una vestidura que yo me he puesto por mi gusto, sino es una vestidura que Dios ha querido ponerme Él por medio del nacimiento de mi fe en Él, por medio de su Espíritu que me hizo entender muchas cosas. Esa vestidura se puede decir que no me la pongo yo, ni me la puse yo, me la puso Dios, esa vestidura nueva para poder entender, para poder servirle y para poder hablar su palabra. Pero hoy día vemos en todos los ámbitos sociales de la vida, todos se ponen sus propias vestiduras, como dije, de tanta clase de cosas, vestiduras a su conveniencia, a su agrado, vestiduras de poder, sobre todo, y de orgullo, de desobediencia, de falta de perdón. ¿Qué vestiduras trae todo aquel que me está viendo? ¿Qué vestiduras traen? Realmente debemos de preocuparnos por analizar nuestra propia vida. ¿Qué vestiduras traigo yo? ¿Qué vestiduras traigo o me he puesto a mi gusto? Porque traer un resentimiento, traer una falta de perdón, esa vestidura no me la puso Dios, me la puse yo, como se pusieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos se pusieron esas vestiduras a su agrado, que no tapaba su pecado, que no tapaba su desobediencia, y así nosotros podemos ponernos una vestidura que no nos tapa nada, pensando que yo aquí tengo una vestidura perfecta y correcta porque hablo la palabra de Dios. Yo no estoy seguro de eso, pero Dios sí. Entonces yo tengo que estar atenido a que sean las vestiduras de Dios que me cubran mi pecado, mi pasado, todo lo que yo haya hecho mal, que me cubran de pies a cabeza, todo con esas vestiduras santas que Dios nos pone, como se las puso a nuestros padres. Les quitó sus propias vestiduras y Él mismo los vistió con esas pieles del primer sacrificio que representan a Jesucristo. Pero a pesar de todo esto, a pesar de la palabra, nosotros muchas veces nos seguimos poniendo las vestiduras a nuestra conveniencia. Siempre. Y como decía aquí, las vestiduras que usa son vestiduras humanas y terrenales, como vestiduras de religiosidad, como ya lo vimos. Pero ninguna nos cubrirá y ni será la adecuada para poder entrar a las bodas del Cordero, y ni será la vestidura del invitado o de la novia iglesia que representa de Jesucristo, porque solo Dios nos puede vestir con esas vestiduras perfectas, sin mancha y sin arruga, con vestiduras tan blancas como la nieve, con esas vestiduras que solo Dios nos hace con su amor y con el sacrificio de su Hijo Jesús. Por eso debemos pedir y esperar a los tiempos del Rey para que Él nos dé el vestir perfecto y agradable conforme a su infinita misericordia y voluntad, y no vestiduras basadas en las obras de nuestras propias manos. Porque aquí todo el mundo se pone las vestiduras de sus propias manos. Yo me pongo una vestidura de orgullo
yo me pongo una vestidura de incredulidad, yo me pongo una vestidura de resentimiento, de odio, de coraje. Yo me las puedo poner solo, pero Dios quiere vestirme a su manera. Cuando Dios nos permite ese renuevo de nuestro espíritu, ese renuevo de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, Dios quiere eso. Entonces vamos a ver en el libro de Mateo. En el libro de Mateo nos dice en el libro de Mateo 22:11, la palabra nos dice: y entró el rey para ver a los convidados a sus bodas, y allí vio a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él inmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces dan cuenta que para estar en la presencia de Dios necesitamos tener esas vestiduras que Dios quiere. No son las vestiduras propias a nuestro gusto, a nuestro agrado. Son esas vestiduras que Dios quiere que tengamos y que nos pongamos para estar frente a su presencia en sus bodas, que es sus bodas con la iglesia. Y nosotros como iglesia somos su esposa. Entonces, ¿cómo tiene que estar cómo se casa, por ejemplo, una novia hoy día? De blanco, que significa la pureza. Entonces la iglesia con la que se casa Jesucristo somos todos nosotros los que hemos creído en Él. ¿Y cómo debemos de estar? Sin mancha y sin arruga. Una vestidura blanca para estar en su presencia, en sus bodas del Cordero. Pero vemos que este invitado pues no estaba pues vestido conforme a la voluntad de Dios, sino que traía sus propias vestiduras mundanas. Por eso Dios le dijo: ¿sabes qué? Aquí no puedes estar. Y mandó a sus sirvientes que lo ataran de manos y sus pies y lo sacaran a las tinieblas. ¿Y qué significa las tinieblas? Sacarlo al mundo donde existen las tinieblas del pecado para que siguiera allá. O sea que aquí no es estar sirviéndole a Dios por mi gusto, con mis propias vestiduras. Aquí es servirle a Dios. Cuando Él me puso las vestiduras, yo le empecé a servir. Antes, aunque yo hubiera querido, no hubiera podido, pues no conocía su palabra, ni su voluntad, ni sus propósitos en mi vida. Por eso es que como iglesia y como invitados del Señor, tenemos que tener esas ciertas vestiduras que nos permitan estar a su lado, compartiendo de su mesa. Y entonces, pues, hoy vemos que tanto gobiernos como personas se ponen sus propias vestiduras, a su propio antojo, a su propia conveniencia. Entonces vemos que son pues vestiduras humanas, que realmente esas vestiduras no nos van a llevar a ningún lado, sino más bien van a servir para que Dios nos mande echar fuera las tinieblas. Así es que tenemos que fijarnos bien qué vestiduras traemos cada quien, de los que nos ven, qué vestiduras me he puesto yo mismo, a mí mismo, que me hagan sentir que estoy bien.
Porque muchas veces trayendo orgullo, muchas veces trayendo incredulidad, muchas veces trayendo falta de fe, creemos que estamos bien. ¿Por qué? Porque el diablo pues nos engaña, nos hace creer que estamos bien ante Dios, cuando estamos de una forma mal vestidos para estar en la presencia de Dios. Entonces pues debemos vestirnos con la justicia de Dios, que es nuestra vestidura espiritual, y esta vestidura no es algo que podamos obtener por nuestros propios méritos o esfuerzos, sino que es un regalo de Dios que nos es dado por su gracia y misericordia, una vestidura que simboliza la pureza y la santidad que Dios requiere de su pueblo, por quien Cristo dio su vida. Se dan cuenta que las vestiduras que debemos de traer nosotros son espirituales, no son humanas. No son humanas, por ejemplo, de decir, yo soy religioso, yo soy cristiano, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, yo soy adventista, yo soy de cualquier denominación que se les ocurra. Pensar que ya traigo la vestidura perfecta para estar con Dios. No, yo no tengo que ponerme mi propia vestidura. Yo no quise ser cristiano. Y sin embargo, aquí estoy hablando la palabra de Dios. Yo quería traer mis propias vestiduras conforme a mi pensamiento, porque yo pensaba que yo así había nacido y que así era mi modo y que así era mi carácter. Pero Dios me cambió esas vestiduras personales por unas vestiduras que Él mismo me puso. Por eso es que pues hasta cierto punto estamos de a tiro muy confundidos. Por eso, al no andar con esas vestiduras que Dios nos pone, pues cada quien se fija en la vestidura del otro. A muchos no les gustan las vestiduras de aquellas personas, a otros no les gustan las vestiduras de aquellas otras. Y es una confrontación que cada quien tiene con su prójimo. Porque si vemos las vestiduras de un político y de una persona de la sociedad, pues las vestiduras del político no nos gustan porque no son conforme a nuestro agrado. Y tal vez las vestiduras del pueblo, de la sociedad, no le gusten al político porque son unas vestiduras que nada más quieren sentirse perfectas, y ahí están, siempre atenidos al gobernante. Aunque Dios al gobernante, a la autoridad, al gobierno, le puso una vestidura también especial para que gobernara a su pueblo, para que le diera el ejemplo, para que lo ayudara. Pero sin embargo también se pone sus propias vestiduras de poder, de egoísmo, de no querer ayudar a los pobres, a los que lo necesitan. Aquí como cristianos, ¿qué hacemos? También nos ponemos una vestidura igual, que muchas veces como cristianos ahí queremos andar todos separados, ahí queremos andar todos divididos, ahí queremos andar sintiéndonos que cada quien tiene la razón, cuando pues no es así. Dios quiere darnos unas vestiduras perfectas, como aquellos jóvenes que desfilan en un desfile, todos van del mismo vestir, para ser reconocidos por Dios. Si uno anda cada quien vestido a su manera, pues así no, Dios no nos va a reconocer ni quién es uno ni quién es otro. ¿Por qué? Porque nos vestimos a nuestra propia manera humana. Entonces también los quiero llevar al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis al libro de Apocalipsis, perdón, que dice en el capítulo 3, versículo 19, nos dice: perdón, es capítulo 19, perdón.
capítulo 19, versículo 9, que nos dice: y el ángel me dijo, escribe bien, escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así es que imagínense, bienaventurados cuando somos llamados a las bodas del Cordero. ¿Y qué quiere decir esto? Bienaventurados somos cuando Dios nos llama a su presencia, que vayamos con esas vestiduras que Él nos ha puesto aquí en la tierra, con esas vestiduras de fe, con esas vestiduras de obediencia a su palabra, con esas vestiduras de amor hacia Él. Él quiere que vayamos a sus presencias, a sus bodas, con esas clases de vestiduras. Pero si nosotros, por muy cristianos que nos sentamos y vayamos con unas vestiduras de egoísmo, de orgullo, de vanagloria, de poder, de ambición, de riquezas, pues, ¿qué va a pasar? Que Dios nos va a echar fuera de sus bodas. Así es que tenemos que ser conscientes del compromiso y la responsabilidad de hablar la palabra de Dios. No podemos nosotros andar hablando la palabra de Dios sin discernir, sin pensar, sin analizar las escrituras. Tenemos que hablar la palabra escudriñándolas, meditándolas, analizándolas, meditándolas mucho para ver qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios me está diciendo. ¿Y cómo voy yo? ¿En qué forma voy vestido? Mucha gente se pone su vestidura de importancia porque estudió, porque tiene una profesión, una carrera, y se olvida de ponerse la vestidura que Dios le está dando. La vestidura humana con la vestidura de Dios, pues realmente yo puedo traer mi vestidura como ser humano, pero debo procurar traer más bien la vestidura que Dios me da, porque de no ser así, pues Dios me va un día me va a invitar a sus bodas cuando venga por segunda vez, me va a mandar llamar a juicio, y si no llevo yo esas vestiduras, ¿para dónde me va a mandar? ¿A las tinieblas? Como lo vimos. Entonces es conveniente ser bienaventurados y ser llamados a la cena de las bodas del Cordero para estar presentes y limpios ante su presencia. Pero vemos que hoy, como siempre, vivimos atrapados por nosotros mismos, dentro de nuestras propias vestiduras, que pueden ser de ignorancia, atrapando nuestro ser a nosotros mismos, sin ver lo que se encierra en nosotros mismos, y que no vemos por ver solamente nuestras vestiduras humanas y carnales. Muchas veces no pues vemos lo que Dios nos da, vemos más bien lo que tenemos que hacer, el trabajo, las responsabilidades, las obligaciones. Más bien vemos lo que nosotros queremos ver, esas vestiduras propias del ser humano, pero no vemos pues las vestiduras que Dios nos quiere dar. Entonces allí es cuando pues nosotros debemos ver qué clase de vestiduras traemos. Debemos ver el poder de lo inmortal y espiritual, y ver nuestro ser, y no ver la vestidura que el mundo o nuestra ignorancia nos hizo hacernos a nosotros mismos, con nuestros traumas,
emociones, culpas, remordimientos, debilidades, errores y falta de valor y falta de valorarnos a nosotros mismos por culpa del sistema y de la ambición del poder oculto que se mueve en las sombras a través del disfraz de las grandes élites que mueven este mundo, que son esas fuerzas espirituales demoníacas, esas fuerzas que el diablo le ha puesto al hombre para que ande haciendo todo lo incorrecto. Entonces eso nos mueve a nosotros a querer tener esa vestidura que Dios nos da, para no traer esa vestidura que el hombre se pone. Queremos ser diferentes en una vestidura perfecta, en una vestidura diferente, como le dio Jacob a su hijo José, que le hizo una túnica de colores diferente, que se divisaba a kilómetros. Esos colores, era una túnica diferente que le hizo su padre para que se distinguiera de sus hermanos. José traía esa vestidura que no guardaba odio, ni rencor, ni resentimiento contra sus propios hermanos que lo quisieron matar y lo vendieron como esclavo. Él no se quiso poner esa clase de vestidura. Él continuó con esa vestidura que su padre le había hecho, una túnica de colores muy bonita. Y esa vestidura le permitió no guardar resentimiento a sus hermanos, ayudarlos en tiempos de crisis, de hambruna cuando vino al pueblo de Israel. Les ayudó, les dio víveres, les dio de comer a todo Israel, desde Egipto, para que vean que es importante traer esa vestidura que Dios nos pone, que nos distinga de los demás. Pero muchas veces nos vale, como vulgarmente se dice, nos vale. ¿Por qué? Porque muchas veces ignoramos todo lo que Dios nos habla, todo lo que Dios quiere, por seguir con esas vestiduras que nos oprimen, que nos agobian, que nos esclavizan a estar siempre igual en el corazón, sintiéndonos mal en el corazón, en nuestro interior. Porque bien que reconocemos que esa vestidura no es de nuestro agrado, pero allí la queremos tener. No queremos soltar un resentimiento, no queremos soltar el perdón, no queremos soltar la apatía por la palabra, no queremos soltar esa vestidura. Y Dios quiere que dejemos de vestirnos por nuestra cuenta y que traigamos esa vestidura que Dios quiere para poder servirle a nuestros semejantes. ¿Ustedes creen que si yo no trajera esa vestidura que Dios me ha puesto, yo estaría aquí de alguna forma sirviéndole a la gente que nos ve, hablando la palabra de Dios? Lógico que no. Yo andaría perdido en el mundo, haciendo lo que el mundo hace. Entonces, pues, necesitamos traer esa vestidura perfecta que Dios nos da, porque Dios un día nos llamará a cuenta, y entonces allí será, como dice la palabra, el lloro y el crujir de dientes. Allí será donde Dios nos dirá para dónde tenemos que ir. Allí será donde no por nuestras propias vestiduras escojamos el camino hacia dónde vamos a ir. Porque Dios es bueno. Dios es muy bueno. Por eso es tan importante conocernos a nosotros mismos y quitarnos esas vestiduras humanas y dejarnos vestir con las vestiduras espirituales con las que Dios quiere vestirnos, para así poder ser libres y de unos de nuestros poderes que Dios nos da,
Y uno de nuestros poderes que Dios nos dio, pero que con nuestra desobediencia preferimos vestirnos a nosotros mismos. Dios le había dado ese poder a Adán y a Eva de ser inmortales, de tener todo. Pero ¿qué pasó? Que ellos quisieron tener su propia vestidura de desobediencia. Y allí entró el pecado, entró la muerte. Y allí se terminó todo lo bueno de los planes que Dios había tenido. Pero sin embargo también Dios tenía un propósito en eso, que por medio de esa desobediencia viniera nuestro Señor Jesucristo a darnos esa vestidura nueva, a renovar nuestro corazón, a renovar nuestro ser. Como dice la palabra, que nos vestimos a nosotros mismos usando las vestiduras de la esclavitud del mundo. Porque ¿qué pasa cuando un hombre se viste conforme al mundo, con la vestidura del mundo? Se esclaviza a sí mismo, se esclaviza a los vicios, se esclaviza a los placeres, se esclaviza al propio hombre, se esclaviza a las leyes, se esclaviza a toda clase de vicios. ¿Por qué? Porque se ha puesto su propia vestidura y no la vestidura de Dios, sino la vestidura del mundo y del hombre, al agrado del enemigo y no de Dios. Hoy vivimos tiempos en que nadie cree en nadie ni en nada, que vive totalmente encadenado a sí mismo en su mente y corazón, donde no hay más pensamiento en sí mismo y en el poder del pecado, pero nunca en el poder de Dios, ni en el poder de nuestro espíritu que Dios nos dio cuando nacimos en este mundo para ser alguien y no ser un objeto de la misma creación, sino de nuestro Creador, y ser de Él y no del mundo, y mucho menos esclavos de nosotros mismos. Y hoy nos damos cuenta que nosotros mismos somos esclavos de nosotros mismos. ¿Por qué? Por nuestras propias vestiduras que nos hemos puesto. No somos libres porque vivimos controlados por nuestras emociones. ¿Y qué clase de emociones podrían ser esas? Pues el orgullo, la vanidad, el ego, la ambición, la falta de perdón, ese orgullo que tanto daño nos hace, sentirnos que no necesitamos de los demás, sentirnos grandes ante los demás, sentirnos mejores que los demás. Ese es el pecado que hizo que Dios echara a Satanás a la tierra. Tal vez sea uno de los peores, el orgullo, porque el orgullo no nos deja ver más que a nosotros mismos. Nos hace sentir superiores muchas veces a los demás, aún dentro de nuestra propia familia. Y eso pues es contrario a lo que Dios manda y a lo que Dios quiere. Por eso es que tenemos que hacer una reflexión. Tenemos que hacer una reflexión muy importante en nuestra vida. Una reflexión que nos permita pensar, que nos permita valorar la vida que Dios nos da cada día, y sobre todo valorar esa libertad que tenemos de ser mejores y de tener una paz en nuestro corazón.
Una persona que no tiene paz en su corazón, ni dormir puede. Una persona que no tiene paz en su corazón, siempre se enoja por nada. Una persona que no tiene paz en su corazón, siempre de cualquier cosa se molesta. ¿Por qué? Porque le falta una paz interna, que aunque vea las situaciones difíciles o desagradables, tiene que tener esa paz en su corazón que le permita vencer las provocaciones o le permita vencer todo lo que el mundo nos da. Porque el mundo nos da de todo. Nos da críticas, nos da cuestionamientos, nos juzgan, nos maldicen, nos insultan, pero realmente son seres pues que no tienen esa paz en su corazón, que les gusta traer esa vestidura de intolerancia, esa vestidura que no es una vestidura de fe a Dios, sino al contrario, se enojan cuando la palabra de Dios la oyen o la escuchan. Les molesta la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen un corazón vacío, sin Dios. Y algo que su corazón desconoce, pues es la palabra de Dios. Por eso no les gusta ni les atrae, más bien les sirve de enojo. Y por eso es que estamos en un tiempo muy peligroso, que debemos de ponernos a reflexionar qué realmente estamos haciendo en este mundo, qué realmente, hacia dónde quiero ir. Debo tener un punto, un blanco, hacia dónde quiero ir. No nomás es estar viviendo en este mundo sin ningún propósito. Tengo que tener una visión hacia dónde quiero ir, qué quiero ser. En definitiva, hacia dónde quiero ir y dónde quiero vivir, dónde quiero estar. Porque la vida aquí no la tenemos comprada. La vida en un segundo se acaba. Pero gracias a la misericordia de Dios, todavía aquí estamos, con vida, y dándonos una oportunidad a Dios, porque Dios es misericordia y nos ama. Pero desgraciadamente el mundo no ve eso. El mundo confía más en sí mismo y en el dinero y en su comodidad que en Dios. Sin saber que a Dios no le importa si tengamos o no tengamos dinero. Dios nos llama a la hora que Él quiera, así tengamos millones. Pero Dios nos da esa oportunidad para valorar su palabra y ser alguien y valorarnos unos a los otros y pedir por el mundo y pedir por aquellos que andan ciegos por el mundo. Para eso Dios nos escogió, para pedir por el mundo, para aquellos que andan extraviados como ovejas sin pastor. El mundo necesita mucho de nosotros, pero desgraciadamente el hombre ahorita está saturado por tantas cosas que el mundo le da, que ya su mente está ocupada en todo, y todo le agrada lo que el mundo le da, menos lo que Dios nos quiere pues ofrecer o nos quiere dar. Por eso en este día pues me dio, como siempre, me da mucho gusto estar aquí y le doy gracias a Dios por su gran misericordia y su gran amor de permitirme estar hablando aquí su palabra. Le doy gracias a Dios porque como iglesia de Cristo, yo represento la iglesia de Cristo. No son 4 paredes, somos nosotros los que predicamos la palabra, la verdadera iglesia que Dios ama, la verdadera iglesia que Dios quiere ver blanca como la nieve, la verdadera iglesia que Dios quiere ver sin mancha y sin arruga. Pero para eso tenemos que ponernos esa vestidura que Dios nos da. De lo contrario,
ninguna vestidura que nosotros nos pongamos como religiosos nos va a servir. Nos va a servir, porque acuérdense de lo que Jesús les dijo a aquellos que le fueron a decir: pero Señor, si en tu nombre echamos demonios, en tu nombre resucitamos, en tu nombre sanamos. ¿Qué le dijo Jesucristo? Ni los conozco, hacedores del mal, apartados de mí, al infierno. ¿Por qué? Porque muchas veces así vamos, con esas vestiduras, creyéndonos que somos cristianos, creyéndonos que porque hablamos la palabra de Dios ya traigo las vestiduras perfectas. Pero no, necesitamos que Dios nos vista con sus vestiduras para poder hablar su palabra, no nada más por conveniencia o por interés o por ganancia, sino por amor, por fe, por agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros, de transformar nuestra condición pecadora a una condición mejor para servirle a Dios. Esto es algo que pues a muchos tal vez no les parezca, pero primeramente está Dios. Juzguen ustedes a quién es preferible obedecerse, a Dios o al hombre. Y hoy aquí estamos para obedecer a Dios, aunque al hombre no le guste muchas veces, pero habrá muchos otros tantos que sí les guste. ¿Por qué? Porque les interesa su salvación, les interesa dar un buen ejemplo a sus hijos, les interesa vivir en paz, les interesa vivir tranquilos, sin las zozobras que este mundo violento nos está causando. Debemos tener esa cobertura de Dios para confiar en Él y no estar todos atemorizados por la violencia que hay en este mundo. Debemos tener esa paz interna para no ver las cosas tan grandes, porque más grande es Dios que todo lo que el hombre o el mundo haga, o todo lo que el diablo haga. Dios está por encima de todo esto y debemos de estar con el vencedor, no con el que ya fue vencido en la cruz, con el diablo. Así es que les bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a todos mis hijos y le pido a Dios porque me los cuide, porque me los bendiga, porque me los cubra con su preciosa sangre y me los proteja de todo peligro, de todo mal. Le pido a Dios mucho por ellos y le pido a Dios por el mundo, porque ya no haya tanta maldad en el mundo. Pero si así está escrito, pues, que hasta los postreros tiempos así va a ser. Pero habrá cizaña, pero también habrá trigo. Aunque estemos revueltos, los buenos con los malos, aquí estamos con una vestidura diferente, a la cizaña, que en fin de cuentas ya sabemos para dónde va a ir la cizaña, al fuego eterno, y el trigo va a ir al granero, que es el cielo. Así es que por hoy les doy los muy buenos días y los bendigo a todos los que me brindan esta oportunidad y este tiempo de hablar la palabra de Dios. Y le doy gracias, sobre todo le doy gracias a Dios por su infinita misericordia que ha tenido para mí y para mi familia, y por haberme rescatado de las garras del enemigo en que yo vivía, porque yo fui un ser tan pecador que aún en la carne me conmueve, aún en mi carne traigo remordimientos, pero Jesucristo me ha lavado con su preciosa sangre, me ha perdonado. Pero el diablo insiste en en hacerme sentir culpable aún. Pero yo le pido a Dios que me ayude a vencerlo de una forma espiritual, porque humana no podría. Así es que debo de confiar en Dios y debo darle las gracias a Dios por toda la obra maravillosa que ha hecho en mi vida y en mi familia y en mis hijos. Así que por hoy te doy los buenos días
y los bendigo en el nombre de Jesucristo. Y primeramente, Dios, seguiremos hablando su palabra de Dios. La seguiremos hablando hasta que Dios nos lo permita. Y para mí realmente hablar la palabra de Dios es un gran honor y es un gozo incomparable. Y a pesar de que llevamos más de un año ya en este lugar, a mí se me hace como que el primer día, con ese gran gozo, con esa gran alegría en mi espíritu, de poder servirle a Dios y de poder hablar su palabra que Él me da. Es algo invaluable que yo aprecio mucho porque es mi refugio, es mi consuelo y es mi ayuda, esa palabra que Dios me da. En los momentos difíciles, Dios me consuela con su palabra, me da ánimos, me da fuerzas para seguir adelante, sin ver al mundo, sin ver lo que hace el hombre, sino más bien viendo lo que hago yo, de no ir por el camino equivocado, sino ir por el camino que Dios me ha preparado y que Dios me ha señalado, por el camino derecho, no por los caminitos, no por las desviaciones, sino por el camino que Dios me ha dado. Por eso, en este día los bendigo pues, y les doy las gracias. Les doy las gracias principalmente a Dios por permitirme estar aquí hoy de pie. Y pues hasta la próxima. Me despido bendiciéndolos en el nombre de Jesucristo. Y les doy las gracias por seguir este ministerio de adoración al Señor. Y pues por escucharme y por escuchar principalmente la voz de Dios que Él me da. Bendiciones y hasta la próxima.